Muy bien. Pues muy buenas tardes a todos, agradeciendo en esta tarde al Señor porque pues, nos permite nuevamente estar reunidos para estudiar y conocer de su palabra y por medio de su palabra pues conocerlo a Él, ¿no? Vamos a iniciar con una serie de estudios, comenzamos el día de hoy y vamos a hablar sobre la obediencia para poner la palabra de Dios en práctica, ¿no? Y tenemos que ser obedientes. Vamos a analizar en una serie de estudios, tenemos más o menos como 4 estudios. Yo voy a dar el primero acerca de la obediencia. Y pues el día de hoy vamos a dar una introducción y ya poco a poco el pastor David, Damaris, algunos otros hermanos van a profundizar más en lo que es la obediencia. Y pues hoy vamos a iniciar con una introducción. Esperamos que como introducción pues sea pues nos abra un panorama para que podamos ir entendiendo más claramente qué es lo que pues Dios tiene para nosotros por medio de esto que es la obediencia. Antes de iniciar me gustaría que pues oráramos y pues damos inicio en este tiempo. Señor bendito Padre, te doy gracias porque pues nos permite nuevamente estudiar de tu palabra, Señor, conocerte cada día más, saber más de ti para que en una cuestión práctica nosotros podamos llevar toda tu enseñanza a nuestra vida diaria para beneficio propio y para beneficio de los demás, porque sabemos que si nosotros recibimos de ti, Señor, dice que de nuestro interior correrán como ríos de agua viva. Y todo eso que nosotros proyectemos de ti, Señor, pues será para, no tan solo para nosotros, para nuestra vida, sino para beneficio de los demás. Agradecemos, Padre, te damos a ti la honra, la gloria y la alabanza, todo esto en el bendito nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, pues vamos a ver una introducción. Primeramente vamos a ver lo que es la obediencia, ¿no? La obediencia en sí es el corazón de la vida cristiana y del discípulo. Bueno, desde el principio, desde que Dios creó al hombre a su imagen, con la libertad de escoger, o sea, Dios nos dio esa libertad, lo que llaman libre albedrío, todo ha girado alrededor del asunto de la obediencia. Bueno, vamos a ver, la obediencia pues gira en torno de esto, ¿no? Pero vamos a ver que hay algo que sucedió que rompió con ese esquema de obediencia, ¿no? O sea, cuando Eva desobedeció a Dios, lo hizo con la intención de ser igual a Él. Perfecto. ¿Y esto de dónde viene? Pues Satanás le dijo, ¿no? En Génesis 3.5, vamos a Génesis 3.5 dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, estaba hablando del fruto, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Esto es Génesis 3.5. Bueno, Eva descubrió la amarga realidad de que cuando desobedecemos a Dios, no nos volvemos como Él. Lo único que logramos es volvernos hijos de desobediencia. Pues la desobediencia es lo contrario a la obediencia, ¿no? Entonces nos volvemos hijos de desobediencia. Ahora, en su intento por excusar su actitud delante de Dios, ¿qué dijo Eva? ¿Qué fue lo que dijo? En Génesis, más adelantito, en Génesis 3:13 dice, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Bueno, aquí vemos claramente que Satanás, bueno, definitivamente la engañó con sus mentiras. Eva pensó que obtendría algún beneficio a través de su desobediencia y rehusó obedecer lo que ella sabía que era un mandamiento de Dios. Las consecuencias fueron totalmente opuestas a lo que Eva esperaba, ¿no? O sea, no hubo ganancia alguna, sino una pérdida total. Ella perdió por medio de la desobediencia cuando debía actuar en ¿qué? En la obediencia, ¿no? O sea, y trágicamente Satanás sigue engañando en la actualidad a los cristianos con la mentira de que el desobedecer trae beneficios. Y nada puede estar más lejos de la verdad, ¿no? O sea, eso es, bueno, es trágico, ¿no? Pero bueno, vamos a ver una definición de lo que es la obediencia, ¿no? La obediencia es la buena disposición de someterse a la voluntad de otra persona, ¿sí? Dice la buena disposición de someterse a la voluntad de otra persona.
O sea, para el cristiano esto significa estar sujetos a las leyes y mandamientos de Dios. Muchas veces el hombre supone erróneamente que debido a que Dios le dio la libertad de escoger, puede elegir entre obedecer y no obedecer a Dios. Y esto es pensando que si no está en sujeción a nadie, es por lo tanto independiente, ¿no? Y esto no es verdad. Pues la elección que tenemos no es la de obedecer o no obedecer a alguien, sino la de a quién vamos a obedecer, ¿correcto? La Biblia nos dice claramente que somos esclavos de aquel o aquello a lo que nos rendimos. Por favor, ahí en su Biblia, en Romanos 6:16. Romanos 6:16, por favor. A ver si ya estamos ahí. Dice en Romanos 6:16. Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? No podemos ser moralmente libres simplemente porque Dios nos concedió la libertad de escoger. ¿Sí? Hemos sido creados por Dios para obedecer y tendremos por lo tanto que obedecer a algo o a alguien, ya sea para bien o para mal, ¿correcto? Y vamos a ver un ejemplo claro, ¿no? Hay un ejemplo claro en la Biblia y creo que es el ejemplo supremo, el ejemplo de Jesús. ¿Sí? Por ejemplo, si examinamos lo que la Biblia nos dice acerca de la vida del Señor Jesús, pues observaremos que Él obedeció a Dios perfectamente en todo lo que Él hizo. ¿Jesús a qué vino? Él vino para hacer la voluntad de Dios, del Dios Padre. Dice en Juan 6:38, en Juan 6:38, dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, ¿no? Este es un ejemplo máximo de obediencia, ¿no? En su ejemplo también nos enseña que no hizo nada por su propia cuenta. Vamos ahí mismo en el Evangelio de Juan, en Juan 8:28, por favor. Les dijo pues Jesús, dice así la palabra, ¿no? Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hago, ¿no? Entonces todo era un ejemplo de qué? Pues de obediencia, ¿no? El ejemplo de Jesús es bien claro, ¿no? Él no hizo nada por su propia cuenta, sino que lo hizo obedeciendo al Padre, ¿no? Dice, sino que según me enseñó el Padre. También en el ejemplo de Jesús vemos que él estaba dispuesto a sufrir cualquier dificultad, ¿sí? En Hebreos 5:8 dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. A ver, otra vez dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Muy bien. También vemos que en el ejemplo de Jesús que su obediencia no tuvo límites. Podemos hablar de límites que es bien claro, dice en Filipenses 2:8, no vemos ningún límite. Dice, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente. Esta palabra importante, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, es el ejemplo de Jesús. También vemos que durante su vida pues, Jesús fue tentado al máximo, ¿no? Y vemos que el enemigo, que Satanás, buscó esa manera de qué, de someterlo, ¿no? ¿Por medio de qué? De la tentación. Sin embargo, él permaneció en obediencia a Dios. Aquí debemos de ver un ejemplo, ¿no? Con la tentación, ¿qué es lo que nos puede librar de la tentación? La obediencia a Dios, ¿no? Y debido a esta clase de sometimiento, Satanás no pudo engañarlo como lo hizo con Eva. En los encuentros que Jesús tuvo con Satanás, Dios lo libró siempre. Cristo resistió. ¿Y qué fue lo que resistió Jesús? Es el ejemplo claro. Resistió exactamente a lo mismo que hizo caer al hombre. Él resistió primeramente que al mundo y sus atractivos. En segundo término, a la carne y sus apetitos. Y en tercer punto, al diablo y sus mentiras. Y aquí vemos que si Cristo hubiera desobedecido una sola vez,
hubiera sido hallado culpable y no hubiera podido ser el perfecto sacrificio para la expiación del pecado del hombre, de los pecados del hombre, perdón. Entonces, esto es importante. La victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte está ligada, intrínsecamente basada en su obediencia absoluta a la voluntad de Dios. Basada en su obediencia absoluta a la voluntad de Dios. Y es lo que estábamos viendo ahí en Hebreos 5, en el 8, y anexamos el 9, dice, y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen. Muy bien. Hasta aquí vamos entendiendo el ejemplo de Jesús, ¿no? Jesús es un ejemplo de obediencia en su máxima expresión. Ahora, vamos a ver la importancia de obedecer, y la importancia de obedecer es la expresión, de nuestra fe, ¿no? Hay un himno cristiano, lo escuché el otro día, que se lo cantan mucho, ¿no? Y este expresa con belleza lo fundamental de la vida cristiana victoriosa. No recuerdo bien la tonada, pero dice la letra así, dice, obedecer y confiar en Jesús es la senda marcada para andar en la luz. Otra vez dice, obedecer y confiar en Jesús es la senda marcada para andar en la luz. Y la letra de esta canción pues expresa una verdad básica de la vida victoriosa, ¿no? La fe y la obediencia son los dos lados de la misma moneda. No podemos tener la una sin la otra, ¿no? Y esto es la obediencia genuina a Cristo solo puede ser expresada mediante la obediencia a sus mandamientos, ¿no? Nosotros vamos a obedecer cumpliendo sus mandamientos. Y ahorita vamos a profundizar un poquito más en este sentido. Y claro, obedecer es como ponerle pies a la fe, ¿no? Es sacar a la fe fuera del terreno de la teoría, o sea, algo que vemos en un libro, y ponerlo dentro de la fibra diaria de la vida diaria, ¿no? De la fibra de la vida diaria. ¿Qué quiere decir esto? Que lo sacamos del libro y lo llevamos a la vida práctica, una aplicación práctica, ¿no? ¿Sí? O sea, lo llevamos al día a día y entonces ahí nuestra fe va a ir amarrada de nuestra obediencia. La simple obediencia a lo que Dios dice es una prueba de que lo que creemos, de que queremos lo que Él dice, ¿sí? Y que estamos dispuestos a actuar conforme a ello, ¿no? Sin importarnos si somos o no aceptables a los ojos del mundo. Esto es importante, ¿no? En el capítulo 11 de Hebreos vemos, pues es un gran capítulo escrito sobre la fe, ¿no? Vemos en cada versículo un constante patrón. ¿Qué es eso? Dice, por la fe, hombres y mujeres de Dios actuaron dando pasos de obediencia verdaderamente importantes. Vamos a considerar algunos ejemplos de esta fe que los llevó a ¿qué? A la obediencia. Dice en Hebreos 11:8. Si gustan ir ahí en Hebreos, vamos a estar viendo algunos ejemplos en Hebreos 11. Vamos a partir desde el versículo 8. Dice en el versículo 8, Hebreos 11:8. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Pues él tuvo fe, ¿sí? Por esa fe él fue llamado y obedeció, ¿no? O sea, actuó en consecuencia. Primero creó y posteriormente actuó como obedeciendo. Si Dios me lo dice, ¿qué tengo que hacer? Creerlo y actuar en consecuencia, ¿no? Una fe activa. Dice en Hebreo, más adelante en Hebreos 11:11 dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. ¿Sí? Entonces ella también fue. Más adelante en el 17, ahí mismo en Hebreos 11:17 dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su hijo unigénito. ¿Qué estaba haciendo? Creyó y actuó en consecuencia como obedeciendo, ¿no? Creyéndole a Dios. Ahí mismo en el 11 versículos 33 y 34 dice, por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas,
taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Muy bien, entonces vemos la consecuencia de que ellos que creyeron y actuaron en qué, en obediencia, ¿no? Entonces es importante eso, van unidos, ¿no? ¿A Dios le importa la obediencia? Claro, la obediencia es de suprema importancia para Dios. Es mucho más importante para Él que lo que decimos con palabras o con nuestra religión, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo. Dice en 1 Samuel 15, versículos 22 y 23, dice así. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces es importante, ¿no? Debido a que la obediencia es tan importante para Dios, Él condiciona muchas de sus promesas y bendiciones a ellas. Esto es importante. Dice, debido a que la obediencia es tan importante para Dios, Él condiciona muchas de sus promesas y bendiciones a ella. Por lo tanto, es indispensable que nosotros le obedezcamos. Pues cuando lo hacemos, su mano de bendición está sobre nosotros. ¿Qué quiere decir eso? La obediencia trae bendición. Jesús comparó al que obedece a Dios con un hombre que construye su casa sobre una roca. Recibe las bendiciones de seguridad, estabilidad y protección. Sin embargo, la calamidad es el fin del hombre que no obedece a Dios. Vamos a leer un pasaje en Lucas 6, versículos 47 al 49. Vamos a entender un poco más este concepto, ¿no? Dice Lucas 6, 47 al 49, dice así. Dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no lo pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. En el libro de Proverbios 1, vamos a leer el versículo 29, el 31 y también el 33. Dice, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda represión mía, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Mas el que me oyere, habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. ¿Qué nos está diciendo ahí? Que la obediencia, dice, trae bendición, dice, mas el que me oyere, habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Aquí lo que vemos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento dice que cuando el pueblo de Israel estuvo listo para entrar en la tierra prometida, Dios le indicó a Moisés que lo sometiera a lo que hoy conocemos como el pacto mosaico. Bueno, la posesión de la tierra prometida estaba condicionada a su obediencia a Dios. Si eran desobedientes, serían echados fuera de la tierra por sus enemigos y estos la poseerían, ¿no? Esto es una ilustración para que veamos lo que significa la vida cristiana victoriosa. ¿Sí? Hemos sido introducidos a la vida cristiana mediante el nuevo nacimiento, pero solo disfrutaremos plenamente de las bendiciones de Dios mediante la obediencia de sus mandamientos. ¿Sí? Y actualmente muchos cristianos, aunque asegurados de la eterna salvación, están fracasando en su intento de ver la realidad de Dios y sus bendiciones debido a su desobediencia, ¿no? Y para eso, ¿qué necesitamos? Pues es necesario para permanecer en Cristo, ¿no? Y yo lo sé, ¿no? Frecuentemente oímos sermones sobre permanecer en Cristo,
Pero más frecuentemente nos vamos a casa preguntándonos cómo puede una persona permanecer en Cristo. Uno de los más importantes requisitos para lograr esto es simplemente la obediencia, ¿no? En el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 10, dice así, y eso me gusta mucho, ¿no? Dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Permanecer en Cristo mediante la obediencia es de suma importancia. ¿Por qué? Porque nos puede llevar, no puedes llevar frutos si no permaneces en Él. ¿Sí? Aquí hemos repetido muchas veces Juan 15:4, ¿no? ¿Sí? Juan 15:4 dice, permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Permanecer en Él, que es ser obediente, ¿no? A ver, ¿qué ocurre con esto? Llevaremos muchos frutos si permanecemos en Él. En el siguiente versículo, Juan 15:5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ese lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Sí? ¿Y qué es lo que ocurre si no permanecemos en la obediencia? Pues nos marchitamos, ¿no? Dice, te marchitas si no permaneces en la obediencia. Ahí en Juan 15:6 dice, el que no permanece será echado fuera y se secará perdón, el que ni permanece será echado fuera y se secará y lo echarán al fuego y arde, ¿no? Perdón, aquí se me... Muy bien. ¿Qué es lo qué es lo que ocurre con la obediencia? Tendrás la seguridad de que tus oraciones serán contestadas si permaneces en Él. Permanecer es algo que va ligado ¿a qué? A la obediencia, ¿no? Dice en Juan 15:7, en el siguiente versículo, dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho, ¿no? Nuestras oraciones van a ser contestadas si permanecemos en quién? En Cristo, ¿no? Obedeciendo sus mandamientos. Aparte de todo esto, la obediencia nos convierte en una bendición para otros. ¿Sí? Volvamos al libro de Génesis. Génesis 22, versículos 15 al 18, dice así. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos, en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. La obediencia, ¿cuál es una de sus consecuencias o resultados? Nos convierte en una bendición para otros. Sí, porque aquí lo que nos dice es que la obediencia de Abraham tocó el corazón de Dios en una forma muy significativa, ¿no? O sea, Dios no solamente bendijo a Abraham, sino que lo usó para bendecir a todo el mundo. ¿Sí? Él se convirtió en una bendición para otros, ¿no? Y esto siempre es de gran estímulo para los demás, ver a un cristiano obediente y hacerle frente a la vida, ¿no? Este es un desafío y ofrece la esperanza de que la victoria en la vida diaria puede llegar a ser una realidad. O sea, piensen ustedes en hermanos en Cristo que conozcan, que realmente hayan sido una bendición para tu vida. Y esto es más que probable que uno de los ingredientes clave de la vida de ellos sea la obediencia a Dios. O sea, Dios quiere proceder en la misma forma con nosotros. Ahora, aquí la gran pregunta. ¿Estás dispuesto a obedecerle? Esa pregunta, hágansela a ustedes. ¿Están dispuestos a obedecerle o estamos dispuestos a obedecerle? Ahora vamos a ver algunas actitudes de la obediencia. Y en realidad nada determina más las consecuencias de nuestra obediencia que nuestras actitudes, ¿no? Por ejemplo, los fariseos eran maestros de la obediencia a la ley. Ellos enseñaban mucho sobre la obediencia a la ley.
pero sus actitudes y sus motivaciones eran equivocadas. El resultado fue que ellos acabaron por crear a Dios a su imagen, en lugar de permitir a Él moldearlos a la suya. ¿Sí? Y a continuación vamos a ver algunas, a enumerar algunas importantes actitudes bíblicas que debemos observar acerca de la obediencia. ¿Sí? Algunas actitudes que debemos observar. En primer lugar, la disponibilidad. En el Salmo 48 dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Está disponible, hay disponibilidad, ¿no? Esa es una actitud importante de la obediencia. La siguiente es la entrega total. ¿A todos? Ay, Dios. Voy. Perdón. Permítame, estoy Sí se oye. Ok, sí, ya se reconectaron, ¿verdad? Sí, sí se oye, sí, está bien. Sí, es que se salieron ellos por la conexión. Bueno, continuamos. Estamos viendo actitudes, ¿no? Actitudes. Ya vimos disponibilidad, vamos a ver la entrega total, ¿no? En Deuteronomio 26:16 dice, Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida, pues, de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. La obediencia, ¿a qué nos lleva? A una entrega total. Es una actitud que es el fruto de esa obediencia. Otra actitud que nos determina nuestra obediencia es el valor. ¿Sí? En Josué 1:7, hemos visto que lo hemos analizado, pero yo creo que es importante ver esta actitud, ¿no? El valor. Dice en Josué 1:7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que sean prosperados en todas las cosas que emprendas. Pues una actitud, ¿cuál es? El valor, ¿no? Esfuérzate y sé muy valiente. Otra actitud, ¿cuál es? Es la obediencia inmediata. En el Salmo 119:60 dice, me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. ¿Sí? Una actitud de la obediencia, ¿cuál es? La obediencia inmediata. O sea, tiene que ser inmediatamente. Dice, me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Otra actitud que también vemos por la obediencia es la humildad. ¿Sí? En 1 de Pedro 5, versículos 5 y 6 dice, igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Entonces, otra actitud de la obediencia es que la humildad, ¿no? Vemos aquí que hay muchos beneficios de obedecer, ¿no? Muchos beneficios. La Biblia es la historia de las promesas y bendiciones que se reciben por obedecer a Dios y de las tragedias y tristezas que se acarrean al desobedecerlo. Y al leer la palabra de Dios todos los días, tú mismo, o sea, podemos descubrir muchas más promesas, ¿no? Para nosotros. Y vamos a ver algunas de estas promesas, ¿no? Dice en Deuteronomio 11, 13 y 14, dice, si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos, y yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios, y sirviéndole con todo vuestro corazón, con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Este es un beneficio de obedecer. Otro beneficio es una oración contestada, ¿no? En Juan 16:24 dice, hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Obedecemos y hay una oración contestada. Dice, hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Se pidan y recibirán. Y tendremos un gozo cumplido. Otro beneficio de obedecer es la paz. Proverbios 1:33 dice, mas el que me oyere, habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. ¿Sí? Otro beneficio más de obedecer, muchos beneficios, ¿no? Es un crecimiento espiritual.
¿sí? En primera de Pedro 1:22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. ¿Qué nos da eso? Un crecimiento espiritual. Muy bien. ¿A quién hemos de obedecer? La Escritura nos enseña que Dios ha dispuesto que estemos sujetos a la autoridad de las personas que están sobre nosotros en la estructura social, religiosa y gubernamental. Esto es importante, ¿no? No podemos obedecer a Dios si no obedecemos a aquellos a quienes Él ha conferido autoridad para nuestra protección y bienestar. Y a continuación vamos a ver, a mencionar algunos ejemplos que la Biblia reconoce como figuras de autoridad. En primera, ¿a quién hemos de obedecer? Pues a nuestros líderes espirituales, ¿no? A mí me gusta mucho este versículo en Hebreos 13:7. 13:7, correcto, Hebreos 13:7 dice. Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, e imitad su fe. ¿Sí? En otra versión dice, de sus pastores, imiten su fe. ¿Sí? O sea, no imiten sus malos actos, ¿no? Imiten su fe. ¿A quién más hemos de obedecer? A las autoridades civiles también. En Romanos 13:1 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿A quién más? A nuestros padres, ¿no? En este caso, bueno, a los que tienen padres, ¿no? Los que son hijos. Efesios 6:1 dice, hijos, obedeced al Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Déjenme checar si está en una conexión. Muy bien, ahí estamos. Continuamos, ya casi finalizamos. ¿A quién más debemos de obedecer? A los amos, ¿no? Bueno, en este caso, en ese tiempo se decíamos, pero ahorita nosotros tenemos autoridades en el trabajo, ¿no? Sí, a nuestros jefes inmediatos tenemos que obedecer. En Efesios 6, versículos 5 al 8 dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre, ¿no? Entonces, ¿a quién debemos de obedecer? Pues a nuestras autoridades en el trabajo, ¿no? Nuestro jefe, a la persona que nos dice, haz esto, siempre y cuando esté dentro de los parámetros correctos en los cuales nosotros podemos actuar. Obviamente hay momentos en que pues nuestra obediencia tiene que estar bajo ¿qué? Bajo el escrutinio de la palabra de Dios. No podemos hacer algo que sea contrario a lo que Dios quiere. Así sea nuestro jefe, tenemos que obedecerlo, hacerlo sí, pero en los momentos en que no concuerda con lo que la palabra de Dios nos dice, pues entonces sí tiene que haber cierta resistencia, ¿no? ¿Eso nos va a acarrear problemas? Sí, pero ahorita más adelante vamos a ver que es mejor obedecer a Dios o a los hombres. Bueno, en casos específicos, ¿verdad? ¿A quién más debemos obedecer? A los esposos y a las esposas. En Efesios 5, versículos 22 y 24 dice, las casadas estén sujetos a sus propios maridos, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Muy bien. Pues hasta aquí hemos visto un panorama, una introducción de lo que es la obediencia. Obviamente este tema tiene aún mucho que podemos desglosar. Hemos hecho una introducción y poco a poco en este tiempo de estudio pues vamos a ir viendo más detalles que los hermanos nos van a ir agregando. Y yo creo que es importante, ¿no? Es importante este tema, la obediencia, ¿para qué? Porque sabemos que por la obediencia a Dios las cosas ocurren, ¿no? Y fuimos creados ¿para qué? Para obedecer, pero la desobediencia llevó a la caída del hombre, ¿no? Entonces nosotros tenemos que regresar como en un ciclo ¿a qué?
a nuevamente ser obedientes a Dios y obedecer sus mandamientos, obedecer sus designios. ¿Para qué? Para que por medio de eso llegue a nosotros la bendición que Dios quiere y tiene para nosotros. Dios está dispuesto a bendecirnos. Dios quiere bendecirnos. Pero ya vimos aquí que la bendición viene por medio de la obediencia, ¿no? Por ejemplo, el Señor Jesús dice, Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cuál fue lo máximo que, cómo fue Él exaltado, bendecido hasta los humores? Se le dio nombre sobre todo nombre, para que toda rodilla que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, dice, todos doblen rodilla y lo reconozcan como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Muy bien. Esto es una introducción a este tema. Más adelante seguiremos abundando en esto y pues vamos a orar, ¿no? Para despedirnos en esta tarde y agradecer al Señor por este tiempo. Señor bendito Padre, gracias, Señor, por esto que nos has mostrado en esta tarde. Hemos visto una introducción para este tema que es tan importante para nosotros en nuestra vida y agradecemos, Señor, porque sabemos que esta palabra es tuya, Señor. Te pido que seas tú, Señor, y solo tú mostrándonos lo que quieres para nosotros en nuestra vida. Y te agradecemos, Señor, porque sabemos que tú has puesto este tema en nuestro corazón, en el corazón del pastor, para que podamos abundar en él y así mismo actuar en consecuencia, Señor. Te doy gracias por la vida de mis hermanos, por la atención que han puesto y por el cuidado que han tenido de seguir tu palabra, Padre. Te doy gracias, te alabo en el bendito nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén.